ya está. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy ¿Todo bien. bien? Bien. Bueno, todo no, pero bueno, la mayoría de las cosas bien. Bien, qué Che, grande. yo me dejé anotada la pregunta que quedó colgada de los otros días, del martes, Sí, Dale. de esto que yo preguntaba del síndrome de Estocolmo. Ajá, sí, Tengo dos temas, el que planteó Julio, que es el protocolo de búsqueda, sí. y esto que yo planteé de que por qué nos enamoramos de nuestros captores. Yo tengo una pequeña teoría. A ver. Miren, de lo poco que vengo estudiando el tema, un poco como somos el producto tan deseado, ¿no? De nuestros, llamémoslo como tanto se llama, apropiadores, padre de corazón, padre de crianza, como se les antoje, un poco somos consentidos. Algunos, a otros no. Pero la mayoría de los que desearon mucho tener un hijo, entonces, bueno, ¿cómo no vamos a ser consentidos? De alguna forma. Y entonces ahí aparece esto de la lealtad, ¿vieron? De que, y si te dieron todo, te dieron tanto, ¿cómo vos vas a pretender hacerles ese desaire de buscar a tu familia? ¿De buscar a quién? A los que te abandonaron, es que es lo primero que nos dicen, ¿no? Entonces, yo he visto relaciones así en familias, a lo mejor que hay otros primos o hermanos, y el que se consiguió como nosotros, el apropiado, el adoptado, siempre es como que tiene ciertos privilegios, porque es como que inspira un poco de lástima, ¿vieron? Entre los otros. Entonces ese privilegio también despierta un poco de celos entre los otros. Y bueno, por eso hablo de ese poquito de consentimiento. Aparte que no se olviden que hay muchos hijos únicos en esto, muchos únicos. La Eso mayoría. también hace a esta teoría loca, ¿no? Que parece, bueno, ¿qué opinan de lo que les planteo? Julio. Eh, yo habría que explicar primero qué es el síndrome de Estocolmo Claro. y a quién le ocurre, para que los que no sepan esto lo comprendan. Concretamente es un estado psíquico por el cual llega una persona luego de un tiempo determinado. Algunos autores hablan a los efectos de la autoprotección como una especie de enamoramiento del victimario, el secuestrador. Ajá. Entonces, eso se ha estudiado desde el punto de vista de la psiquiatría, y para que se dé eso, tiene que haber una serie de requisitos. Por eso es que me parece a mí que el síndrome de Estocolmo no cumple con las características de esta enfermedad, porque es una enfermedad psiquiátrica en la que después de ser liberado, por ejemplo, la víctima, tiene que entrar en un tratamiento psiquiátrico psicológico. Entonces, lo que, lo que no resulta en la teoría esta, Marce, tuya, es que para que se dé el síndrome de Estocolmo, tiene que ser secuestrado. Y la persona tiene que tener el sentido de haber sido secuestrada. Con Bueno, En esto, el Julio, yo caso, lo quiere decir, padecí igual, ¿eh? con De esto, chico me sentí secuestrado. En eso se los digo porque una de las características que me pasó en mi infancia era justamente el plantearlo. Lo primero que les dije a mis viejos, que después, por esas cosas de la vida, uno decime cómo lo pude borrar de mi cabeza y olvidar. Ese es otro efecto psicológico, quizás inconsciente o defensivo que uno utiliza, ¿no? Cuando te ves en estas situaciones. Yo olvidé para siempre, quizás, como les digo, en este método defensivo, que bueno, que padecía esta condición. Yo de chico le decía a mis viejos, dígame quién soy. Y a mi vieja la desafiaba y le decía, si vos no sos mi mamá y no me decís quién es mi mamá, tampoco quiero que seas mi mamá.
Y estuve años, no, son tiempos que tampoco puedo precisar en esta memoria, que no tuve ni siquiera diálogo con ella y me daba todo asco de ella. Asco todo. Es feo hablar de esto, me traía culpa el hecho de pensarlo. Usted no sabe qué terrible lo que viví, ¿no? Entonces, a mí me daba todo asco, su piel, su olor, su aspecto. No quería saber nada con mi vieja de crianza. Ahora, después, ¿cómo la llegué a querer? Por una gran lástima y por el maltrato de mi viejo. Bueno, cedo la palabra. Mira, Hugo, lo que pasa que cuando nosotros hablamos de esta temática que plantea Marcelo, lo tenemos que hacer en lo general, no particularizar un caso. Para no salir de tu caso, yo te tengo que decir que cuando vos te relacionas, te comienzas a relacionar así con tu mamá, muy probablemente, en orden a las frases que le decías a tu mamá, ya eras un chico medio grande, un chico capaz de racionalizar. Según la ciencia jurídica, se adquiere esa capacidad de determinar si algo es bueno o malo desde los 7 años. Entonces ya estamos hablando de que Huguito, en algún sentido, ha podido advertir el maltrato, puede sentirse víctima de algo en general. Entonces yo lo que tengo que empezar ahora es a desarrollar tu tema en particular, lo que nos saca de la generalidad. No, hablemos de la generalidad. La generalidad de nosotros los apropiados son muy comunes a todos. Nos limpiaron la cola, nos dieron la mamadera. En mi caso particular, por supuesto, en esa época no había leches maternizadas, así que mi vieja, la que me crió, andaba buscando las que se llamaban madre de leche, que eran mujeres que habían parido alrededor de las casas, de las manzanas, para utilizarlas para darme la teta a mí. Era muy común tratarnos de hermanos de leche, porque tomamos la misma teta, ¿no? Entonces, en general, hasta las estadísticas del robo de bebé lo dicen, son estadísticas no de robo de niños, sino de robos de bebé. Y en ese robo de bebé, robos de recién nacido. Entonces, lo genérico del planteo de Marcelo, me parece a mí que lo tenemos que poner dentro del contexto del bebé, del recién nacido, del que no tiene conciencia nada más que lo sensitivo. O sea, viene una persona y le pone un chupete que él interpreta que es la areola del pezón de la madre, le da la leche que él interpreta que es alimento, le da calor, lo baña, en este sentido lo toca, lo abraza, lo besa, y yo creo que ese es el arranque de la cuestión. Entonces, el resultado de esto que estoy diciendo se observa en el común de la gente. No, para nada, Hugo, estoy denostando lo tuyo, para nada, porque imagínate, lógico, tantos lógico. años en esto, yo he conocido Entonces, muchos casos similares al tuyo, pero fíjate vos, uno de los problemas que nosotros tenemos como buscadores para unirnos es, y uno de los grandes problemas, es que mucha gente dice, no, yo a mi mamá o a mi papá, yo lo digo, porque los amo, a pesar de que están muertos, porque me enseñaron a ser lo que soy yo, y ahí ya me caí en el caso particular, pero en general nosotros hemos convivido con esa persona. Bien, mal, nos ha pegado, nos ha formado, nos ha orientado, y a eso nos ha hecho que nosotros no queramos iniciarle una acción judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, volviendo al caso de Marcelo, a mí no me parece que esto se deba incorporar al caso del síndrome de Estocolmo, porque en general nosotros somos gente que fuimos raptados, pero no tenemos esa conciencia de que estamos siendo víctimas, por el contrario, estamos siendo protegidos, amamantados, ¿me entendés? Entonces, ese efecto modifica el síndrome de Estocolmo, me parece, de una manera importante. Y en los efectos, repito, el efecto más interesante es que la mayoría de los buscadores no quieren ir en contra de los padres de crianza, y la mayoría de los buscadores
aunque no los digan algunos, esperan que se mueran. Por supuesto que junto con los padres de crianza se mueren también los que saben, así que caen en una especie de entrampamiento. Pero yo no creo que esto, más aún, no creo yo que tenga las consecuencias de un síndrome de Estocolmo, porque en la mayoría de los casos no necesitan tratamiento psiquiátrico, no necesitan luego de la liberación llegar a ese tipo de contención médica, ¿no? Muchacho, entonces diría, pongo así, yo creo como vos, Julio, que sí. Pero entonces estamos en condiciones de poder afirmar que lo nuestro es es un síndrome que todavía la psicología no ha tratado ni ha definido, porque es un síndrome en tanto y en cuanto todos sentimos casi lo mismo en circunstancias similares y actuamos de la misma manera. Bueno, para que sea síndrome necesita un protocolo de la ciencia médica. ¿Por qué te Conjunto de digo síntomas. esto, Marcelo? ¿Por qué te digo esto? El síndrome es un conjunto de síntomas, eso para Por eso. traducirlo. Yo interpreto, por ejemplo, que los adoptados y los apropiados, ambos, tenemos el síndrome, que le voy a poner un solo nombre para que nos comprendamos, el síndrome del adoptado. Yo lo quiero describir rápidamente. Tenemos la sensación de que el mundo nos debe algo, que me parece a mí que está marcado en el inconsciente, en ese inconsciente que la mayoría de los buscadores dicen, por ejemplo, con esta frase: yo tenía la sensación de que no pertenecía a ese grupo, yo tenía la sensación de que no era hijo de ellos, yo me sentía diferente. Bueno, a mí me da la impresión que ese es el inconsciente, pero haciendo abstracción de eso, el adoptado, el apropiado, tiene el síndrome del adoptado y se lo puede resumir de la siguiente manera. Repito, el mundo inconscientemente lo tiene incorporado como que el mundo le debe algo. En segundo lugar, suelen tener muy pocas amistades. En tercer lugar, suelen tener pocos hijos. ¿Por qué ocurre esto? Porque el síntoma más interesante o más importante para mi criterio del adoptado, del apropiado, incide sobre el primer abandono, que él lo tiene colocado en el inconsciente como abandono en sí mismo, haciendo abstracción de que no haya sido, que le robaron a la mamá en el hospital, no importa eso, estoy hablando del inconsciente del adoptado o del apropiado. Él tiene puesta en su conciencia o inconsciencia el sentido de que fue abandonado por su madre. Un rasgo muy importante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque después, si nosotros analizamos incluso la vida de nosotros los tres, somos gente que no tiene reforzadas las relaciones, o las relaciones a veces suelen ser muy superficiales. ¿Por qué? Porque el síndrome, que es el conjunto de síntomas que yo siento en el vínculo, por ejemplo, con ustedes, yo tengo que tener cuidado con ustedes los dos. Estoy haciéndolo hablar a mi inconsciente, ¿no? Y no me interesa que este video sea público porque, a pesar de lo que voy a decir, los quiero a los dos. Los dos ustedes me interesan y yo los admiro. Y después les voy a contar una anécdota porque yo cambié, y es necesario que lo diga, yo cambié la calidad de los amores, la calidad de los vínculos, desde que evolucioné sobre qué me había pasado a mí al encontrar, al ser encontrador, que debería ser la palabra más maravillosa que nos subraya todo. Volvamos a Huguito y a Marcelo, los pongamos como ejemplos de mis vínculos, de mis relaciones, desde el punto de vista del síndrome del adoptado, del apropiado. Y yo a Hugo y a Marcelo los mantengo, en realidad yo los quiero, pero los mantengo medio alejados del corazón mío.
porque tengo miedo de que dejen de quererme. Y eso me produzca una sensación de abandono. Entonces, tengo pocos hijos, tengo pocas relaciones. Mis relaciones son fuertes pero medidas, son frenadas. Estamos con el Suelo freno de siempre mano. buscar... ¿Cómo? Estamos con el freno de mano puesto siempre. Te voy Es a que, reforzar esa a teoría. ver, déjame que termine y ya termino. Imagínate, Marcelo, cómo no vamos a estar con el freno de mano si lo que tenemos puesto en el inconsciente es que nuestra madre nos abandonó. Estoy hablando del inconsciente, no importa que vino un hijo de puta y se lo llevó del Moisés del hospital, no me interesa, estoy hablando del inconsciente. Sí, Entonces, ese para mi modo es el síndrome del adoptado. Yo propuse a la Asociación Psiquiátrica de la Argentina hace como 16 años que se comience a trabajar sobre esto que digo en base a una serie de coincidencias que había, ¿no? Fíjate vos, me olvidé de otro síntoma muy interesante que se ve actualmente mucho en Facebook. Yo soy buscador, pero no tanto, porque no quiero encontrar, No busco a mi porque me puedo familia, busco mi decepcionar de historia. nuevo. ¿Cómo? No busco a mi familia, suelen decir muchos Sí, o busco mi muchas. historia. Busco mi historia, como si la historia la vas a buscar un libro, ojeás y Claro, acá está, esta es la mía. aparte no explican si es la historia de Belgrano, de San Martín, de la independencia argentina. Es una historia, es así un término, ¿me entendés? Entonces, ¿pero por qué lo Exacto. hacen? Por el síndrome del adoptado, del apropiado. ¿Por qué? ¿Te puedo Porque reforzar esa teoría? tienen miedo de encontrar y volverse a decepcionar, porque no saben muy bien lo que buscan. Por eso Mira, el tema este del buscador, Marce, me parece que no vamos a tener tiempo de tratarlo ahora y lo podemos tratar otro martes. está Pero buenísimo. yo les propuse, les dije a ustedes que le habíamos propuesto a la Asociación Psiquiátrica de la Nación que nos analice esto que decíamos, que estaba hecho sobre la base de la realidad, de lo que decían la gente, los adoptados y apropiados. Y nos dijeron que se necesita, para que llegue a ser el síndrome del adoptado, del abandonado, como ustedes quieran, todo un protocolo internacional que es más grande que el de las vacunas del COVID. Porque se necesitaba más de, no me acuerdo, creo que 28.000 casos. O sea, cuando hablamos del síndrome, ya no estamos hablando de habladuría, de lo que yo opino, de lo que vos opinás, Marcelo, sino estamos hablando de lo que se... Por ejemplo, como cuando se dice, sí, es de lesa humanidad. No, pará, no es de lesa humanidad. Porque el título lesa humanidad tiene que relación con que un Con el tribunal Estatuto de Roma. internacional lo dictamine como el de lesa humanidad. Entonces nosotros no decimos lesa humanidad, nosotros utilizamos mal el término, decimos lesa humanidad porque es un horror, pertenece al derecho humano, me han robado. No tiene rótulo de lesa humanidad, a no ser que sean los 120 niños de Estela Carlotto, que ya Te hizo el cuento algo. trámite para esos chiquitos. Una chica, un amigo conoció a una chica y empezó a interesarse en mi tema. Bueno, ¿qué pasaba? Esta chica sufre nuestro mismo problema. Y ella tenía este mismo síndrome, pero a lo mejor de forma diferente, porque ella se afianzaba a un vínculo de una forma enfermiza, como por ejemplo es este muchacho. Me decía, me llama cada 15 minutos, es una cosa de loco. Bueno, a pesar de ir a psicólogos de 30 años de psicoanálisis, te cuento un caso en especial que a lo mejor puede ser reflejo de otros muchos. Pues siempre lo tomamos individualidades pensando en lo general. Y se agarraba de una forma enfermiza a este muchacho. Y entonces ella se afianzaba a esa relación y tenía pánico de perderlo. Y lo relacionaba con su abandono. Ahora, uno de los planteos que yo hice es, alguna vez, porque claro, si vos después de 30 años de psicólogo seguís con el mismo problema, entonces me parece que ser psicólogo de esos 30 años fue una renta no muy
próspera porque el resultado no se veía, digamos. Y yo le decía, pero ¿ella sabe realmente que, que fue abandonada? Porque nuestras historias son inconclusas. Siempre yo pongo la palabra desaparición de nuestras familias, historias, ancestros, raíces, todo. Desapareció todo, nos borraron de cuajo. Entonces, a veces en nuestras crianzas está esta teoría de abandono inculcada. Inclusive las personas que nos crían, que algunas pueden saber algo y otras no pueden saber nada, ese es otro tema mejor que podemos hablarlo, porque es un fantasma que nosotros tenemos, ¿no? Que las personas que nos criaron sepan algo o quizás no. Entonces, bueno, si a vos te inculcan en una crianza que fuiste abandonado, te lo vas a creer porque es la verdad única. ¿Con qué la vas a contrastar? Con nada. Bueno, y yo siempre dije, mi mujer me decía a mí en mi caso, decía, vos seguramente no te han abandonado porque vos no tenés ese problema. No te aferrás así de una forma enfermiza o no te cuesta dejar relaciones. Y claro, a lo mejor el hecho de abandonar una relación y de no profundizarla es parte de lo mismo. Como dice bien Julito, es un tema de que vos no la profundizás por miedo a que se rompa en algún momento y sufrir la traición. La traición sabemos que duele en cualquier aspecto, seas adoptado, apropiado, seas quien seas, la traición de una persona querida ya creo que duele por sí misma. Pero más puede doler si en nuestro caso estamos o abandonados realmente o criados en esta teoría, como yo siempre pongo en juego. Entonces, bueno, nada, quería justamente mostrarte la otra cara de las personas que se aferran de una forma así, tan Pero Hugo, se aferran por el mismo síndrome. obvio. Porque, a ver, Estamos hablando de lo mismo. Sí. Es lo mismo. A ver, si se hunde el barco, en medio del océano se hunde el barco, y vos encontrás una tabla, ¿te aferrás o no a la tabla? Obvio. Es decir, ese chico, el novio, debe provocarle a ella alguna seguridad determinante para su vida. Sí. Nada más. Pero sigue el síndrome latente porque está muy vinculada, muy profundizada ese vínculo en él y en nadie más. Digo nadie más entre comillas, ¿no es cierto? Claro. Pero sí va a haber una categoría de profundidad de relación entre el novio y otra gente. ¿Me entendés? Entonces sigue. Mira, yo este tema también quiero, no sé, Marcelo me parece que es el que va anotando. Sí. Vos sabés que yo soy un enamorado del lenguaje, ¿no? Y cuando vos decís cosas me da ganas de pararte y decir, pará. Porque yo creo que nosotros no somos lo que somos, sino lo que decimos que somos. Por ejemplo, estamos llenos de creencias. Y vos, Huguito, dijiste nuestra problemática. Yo no comulgo de tu problemática, porque para mí... En algún momento la padeciste. No, la por supuesto. incertidumbre. Para. Vos no te olvides que la has resuelto no quiere decir que la no, has padecido. Totalmente. Aparte, no te olvides que el reloj mío ya dio toda la vuelta. Claro, o sea, me costó 25 años, pero ya todo dio la... O sea, yo conozco cómo termina la película, no por soberbia, sino porque cuando llegué al final de ese camino de búsqueda, me di cuenta, y esto se lo dije en el video pasado, que la única vida que yo tenía para vivir era esta que me permite ahora relacionarme con ustedes los dos, no tengo otra. Entonces, no ha sido un problema nunca. Ha sido la posibilidad de que yo determine quién soy. Y acá es el tema que me gustaría que lo anote Marcelo. ¿Sabés por qué nosotros no encontramos nuestros orígenes o nos cuesta mucho al punto que ya hemos abandonado y utilizamos Facebook para
Decir, yo soy Juan Pérez, nací tal día, me dijeron que mi mamá se llama María Isolina Gutiérrez. Yo me pregunto, ¿a quién le dicen? Todo es artesanal en la Argentina, porque ya no podemos repetir tantas veces que robar un niño en la Argentina no es delito de trata de personas. Entonces, cuando yo hago esa manifestación en las redes sociales, ¿a quién le digo? A nadie le digo. Y acá viene el tema que tendría que anotar Marcelo. Uno de los elementos más esenciales que tiene el derrotero permanente que tienen los buscadores es la incapacidad de la autogestión. No tienen capacidad de autogestión. Confían en el Estado, confían en el gobierno, y fíjate que caemos, chocamos con la No, misma no piedra todo, y Julio. volvemos a No, salir con la, ¿cómo se llama esta? Con el CONADU, con el CODIN, con el... no. Y sí, No, porque pero te cuento algo, escuchá. Hay dos tipos de personas, siempre digo yo. Las que se ponen a laburar, intentan resolver algo, o las que esperan que se lo resuelvan. Entonces, totalmente. bueno, ahí está lo que vos bien dijiste. Yo siempre admiro, por ejemplo, a la gente de nuestra primera página. ¿Qué hacen? Bueno, ¿sabes qué? Mira, el Estado no nos reconoce, viejo. El Estado no va a buscar por vos, por más amparo que haga. No va a haber una CONADI para nosotros, ni de una forma, ni hay voluntad, ni se reconoce este problema, porque dijimos que es un problema cultural. El otro día se lo decía, no me quiero ir mucho por la rama, una chica, digo, ¿por qué? Es un problema cultural. O sea, si vos te enterás, por ejemplo, que hay una cultura en el Medio Oriente que a las mujeres tienen dueño, y si no es el padre, es un hermano, y si no es el marido, y que si para ellos, para la mirada y la religión de ellos, pecan, la meten en un pozo y la agarran a piedrazos, y las mujeres no tienen derechos, ¿qué vas a decir? Es un problema cultural, ¿no? Rigen sus creencias, sus principios, y acá a nosotros pasa lo mismo. El apropiar un bebé, el ir a buscarlo, comprarlo, venderlo, traficarlo, es un problema cultural. Hasta que no se Sí. reconozca como delito, como estoy hablando del Medio Oriente, de las mujeres que se reconozcan que tienen los mismos derechos que los varones, es un problema cultural. Entonces yo creo que Ahora, eso es lo que nos pasa a nosotros. vos no te olvides, Hugo, que vos sos culturalmente similar, parecido o lo que sea de tus viejos, porque te criaste en el mismo ambiente. Y hablando de primera página, Y ellos hicieron nosotros justamente el tema vivimos, del ADN. nosotros vivimos en un estado que tiene el mismo defecto nuestro, el defecto particular. No tenemos Claro. capacidad de autogestión, ¿no? Y No, ya pero no sí, te hace falta decía, hablar, mirá no hace nuestra falta primera hablar más página. cuando hablamos, por ejemplo, de las vacunas. Hace 10 días que no tenemos vacuna y somos el único país en el mundo que no tiene vacuna hace 10 días, Una cosa ¿no? de loco, Es un de problema de loco. autogestión. Ahora, fíjate vos qué interesante. La estela de Carlotto es la que trae por primera vez la aparatología para hacer ADN y se la dona Mitterrand, el expresidente francés. Yo no voy a profundizar en esto a cambio de que se la dona porque no tengo pruebas, pero no importa. Trae por primera vez la aparatología a la Argentina y se transforma en la diosa de los encontradores nacidos en cautiverio. Y toma el ADN como una herramienta esencial. Claro, todo el mundo necesita el ADN. Che, yo vengo luchando hace 15 años para ver si este tipo es mi papá o no y necesito la prueba. Pero la prueba la tiene ella, la llave. Ella también forma parte de esta cultura del Estado argentino, utiliza la llave porque ella sabe que ideológicamente nosotros los argentinos, subalternos de ellos, de los gobernantes, tenemos la misma incapacidad. El problema de autogestión. ¿Por qué traigo esto al lado del tema de primera página? Porque uno de las cosas más interesantes que propone el ADN de ellos, el Family, no me acuerdo cuánto, Dimitri. bien, una de las cosas muy interesantes es que yo ya, por 3 pesos, digo, en Sí, por lo relación que a sea. lo que quiero averiguar,
60 por dólares. unos cuantos dólares, yo en, no sé, en 30 días tengo un resultado determinado. Me parece a mí una genialidad. Imagínate, Claro. yo en mi derrotero de 25 años de búsqueda, si hubiera tenido la posibilidad esta, y no buscarlo en 8 provincias como estúpido, yendo y todo eso. Pero va a tener un problema este sistema, gravísimo, porque va a entrar dentro del concepto cultural que tienen los legisladores argentinos, los funcionarios argentinos. ¿A dónde lo van a hacer? El Family Tree, ¿a dónde lo hacen? En Estados Unidos. Ajá. Así que Estados Unidos va a tener el ADN de cada argentino y no Una va a ser empresa ley privada. nunca. No va a ser ley nunca. No, la manipulación de la empresa privada. No lo ven como lo vemos nosotros. Una Pero Julio, genialidad pero que le volvemos a la... quita la... Pero aparte ideológicamente, si el Congreso de la Nación, para hacer ley esto, aceptara que se va al carajo el Banco Nacional de Datos Genéticos, porque no sirve para nada, es Para nada. obsoleto, no sirve para nada, Se le es acaba una el herramienta curro. rumbrada que servía para antes, ahora no sirve para nada, pero si nosotros quisiéramos utilizar dentro del contexto de una infraestructura nueva, moderna, el Family Tree, digo Family Tree por referirme a este tipo de Sí, porque es el estudios, único que podemos no voy importar a a Argentina. poder, no voy a poder, porque la cultura esa de la falta de autogestión la tenemos incorporada gracias al gobierno que tenemos que no nos educa. Y gracias a los padres que tenemos que nos educa en qué sé yo, otra cosa, en los subsidios. Claro. Más del 60% de la población vive con subsidios. Entonces, va a tener un problema muy grave porque los legisladores van a decir, no, de acá no sale ningún proyecto donde esté incorporado ese... Bueno, pero escúcheme, el Family Tree a mí me da la posibilidad de que saque esta máquina herrumbrada de la Estela Carlotto, no me refiero a ella, me refiero a la máquina, a la tecnología, y Sí, que no tirarla porque existe no más sirve en el para mundo. nada. ¿Me Una entendés? tecnología obsoleta. Mira, Pero no el sirve. análisis de sangre, para que quede acá, analiza 24 marcadores. Todos los análisis de sangre mutaron a los análisis epiteliales o de saliva, que analizan a la vez 700.000 marcadores. Y esa hace la diferencia de uno y de otro, 24 a 700.000. Por eso vos podés encontrar con ciencia genética con primos primeros, tercero, cuarto, quinto. Estamos, y con la coincidencia exacta de decirte padre, madre, hijo, medio hermano, lo que sea, lo que sea. Eso es lo que aventura el análisis de saliva, que para nosotros es, oíme, Julio, a mí la primera revelación en mi vida, en tantos secretos que tuve acá en mi familia, tan herméticos y cerrados, parecía, viste, un régimen así insobornable, viste, que nadie me decía nada, o te mienten, que es peor, para despistarte. Mi primera revelación fue que mi madre es polaca. Y yo decía, wow, no me digas. Y yo decía, y después podemos hablar otro día de la necesidad que tenemos nosotros de búsqueda. Porque si vamos a lo que dijo el otro día, que lo dijo Marcelito, que 9 de cada 10 encontradores quieren devolver a su familia. Ojo, no es siempre así, ¿no? Pero si nos guiamos un poco por eso, decimos, lo busco más. ¿Y por qué tenemos esa necesidad de buscar? ¿Qué nos mueve? Bueno, lo que te Muchas niegan. cosas, La muchas cosas. negación y la desaparición de todo lo nuestro, ¿no? Es algo lógico que si vos te dices, mira, acá está, acá la tenés, yo estoy averiguando por vos, porque me imaginé que algún día me ibas a preguntar. Entonces, lo primero que hice, le dije a la partida, ¿dónde sacó este chico? Yo lo crío, pero quiero saber de dónde lo sacó. No va a ser cosa que usted me esté dando un bebé robado, ¿no? No quiero ser cómplice de un delito. A ningún padre de crianza se le dio por pensarlo, che, qué cosa, ¿no? Y los secretos siempre digo que nada bueno esconden, pues se nota y al orgulloso de decirte, ¿sabes qué? Mira, a vos te crié, ¿sabes por qué? Porque fuiste abandonado. Acá está, buscala, comprobar por dónde está tu mamá. Y ahí vas a tener muchísimo más, yo digo, en mi caso, a las personas que nos criaron.
que no nos negaron nada y nos dijeron, acá está, comprobalo. Bueno, che, no quiero hablar solo. Vos sabés Faltan 3 que minutos y se corta. faltan menos de 3 minutos. Déjame que te diga algo. ¿Sabes cuál es el antídoto? Uno de los antídotos que yo utilicé para que el ser apropiado sea una perla maravillosa en mi vida. La capacidad que el universo me dio para comprender la ignorancia de mi vieja y de mi viejo. Mi vieja me cagaba a palo, como se criaba en esa época, pero hizo Hugo lo que yo soy. Y lo que yo soy lo llevo con la frente alta, con orgullo permanente. Dentro de un rato voy a cenar con mis hijos y me veo en cada uno de ellos y los admiro. Y todo eso también tuvo que ver mi vieja y mi viejo. Mira, Entonces, algo cortito que se corta me en ha segundos. quitado esa posibilidad de la crueldad en el pensamiento, porque yo me mandé cagadas en mi vida, Hugo, ¿me entendés? Y fue por ignorancia, no por perverso, te aviso. Mi hijo Entonces, me decía gustaría que esto. alguna vez alguien tenga la compasión conmigo. Mi hijo decía esto. ¿Sabes cuál es lo bueno de lo que te pasa a vos? Decía, vamos a encontrar lo bueno. Porque es jodido encontrar lo bueno. Entonces ya, lo bueno es que vos no estás atado a nada. Vos imagínate que tenés una familia que tiene una religión, una creencia política, vos te refundaste. Y digo, mira vos, esto no lo había pensado. ¿Viste lo que es a veces Sí, sí, pensar sí. en lo Sí, que sí, uno sí. dice? Entonces, ¿qué es? Una especie de extrema liberalidad que nos dieron, si supongamos que nos dieron y tenemos la libertad esa de no estar atado a una cultura ancestral, en fin, un montón de cosas que nos podrían Yo, condicionar y yo a nosotros eso no las queremos. yo a eso lo sublimo más arriba y digo, qué interesante, el adoptado o el apropiado tiene la posibilidad de jugar a ser Dios. A partir de mí todo. Porque yo no Claro, tengo sí, sí. tíos, primos, madre, no tengo nadie. Sí, se está por cortar esto, Se ¿no? está por cortar. Sí. Qué Y yo, lástima, ¿Y che. por qué no hacemos una cosa? Nos vamos quedando así, hablando de estupideces, y al minuto se corta y quedamos así todo congelado y Che, nos le vemos hasta el sacamos. martes. Tenés que hablar vos, Marci, un poco. si no me dejan hablar ustedes, No lo dejamos vos, eh, Julio. Sos vos, no soy yo. pon- Ah, a ponemos mí me blanco sobre apasiona negro antes esto. que se corte, mira. Dale, dale, dale. Tenemos que crear un nuevo síndrome que nos abarque a nosotros. Sí. Tenemos que hacer que la facultad de abogacía empiece